A ver, es interesante porque, como tú dices, ojalá hubiera heredado este grupo Grace, que originalmente era norteamericano, que vino al país a principios del siglo XX. Como tú dices, yo incluso he investigado algún momento y esa sola empresa importaba el 70 o el 80% de todas las importaciones de Bolivia. Dios mío. Así era en un principio. Después empiezan a aparecer empresas alemanas, la Hansa, el otro. Y claro, pasan los años y se democratiza de tal manera el comercio que yo creo que en este momento no hay una sola empresa que importe el 1% De todo lo que trae. de todas las importaciones, ¿no es verdad? Son dos mundos distintos. Y claro, y esa empresa tan grande fue creciendo y se compró la fábrica de cemento. Porque la fábrica de cemento de Viacha es muy interesante su historia. Este año cumple 100 años. Yeah. Se funda en el año 1925. ¿Y quiénes la fundan? La fundan los mismos que fundaron los paceños, los mismos que fundaron la Cervecería Boliviana Nacional. Y no eran extranjeros, no, eran unos paceños con gran visión de hacer industrias. Claro, eran unas industrias de juguete, ¿no? Claro, pero eran industrias al Claro. fin. Yo alguna vez he visto que la fábrica de cemento de Viacha se funda en septiembre de 1925 y recién empieza su producción unos años después y producían 2.000 toneladas al año. Ya. Ahora la fábrica de cemento debe producir 2.000 toneladas en 8 horas. Ya. Así es la diferencia, ¿no? Y bueno, parece que esa pequeña plantita, casi de laboratorio y demás, opera, y con visión los norteamericanos se la compran. Ya. Se la compran en los años 30 y la amplían. Y hacen una fabriquita de verdad, ¿no es verdad? Y hacen una fabriquita de 20.000 toneladas, pequeña, pero ya industrial. Y así va creciendo y llega un momento en que se amplía la fábrica de cemento de Viacha en los años 60 y se prestan dinero para ampliarla y viene una crisis económica y bueno, en nuestro país los ciclos, ¿no? Ciclos, claro. Estaba acabado el ciclo de Meneria, sí. justo, sí. Y después se vuelven a prestar para hacer otra ampliación en los años 70. Me imagino que el año 74, 1974, hacen una ampliación. Se prestan dinero, no del Estado, se prestan dinero de la Corporación Andina de Fomento, que le gustaba financiar ese tipo de proyectos. Y en ese momento pasa el famoso estatismo de nuestro país, Claro. Precio controlado. No se podía vender una bolsa de cemento en más de 5 bolivianos, una cosa así. Pero los costos que tenía la fábrica de cemento para pagar sus deudas, para importar maquinaria, eran en dólares. Claro. Y no había dólares en la época de la UDP, ¿no es verdad? Entonces la empresa tenía que vender a un precio y tenía costos mucho más altos y va endeudándose, va entrando en quiebra. Entonces cuando yo me hago cargo, esta empresa, que mi padre no había trabajado ahí, había trabajado otra persona, un señor Villegas. Ah, porque él pertenecía a la corporación, o sea, que después Él pertenecía a la cooperación, pero él trabajaba en la Casa Grace, Sí, claro. no en la fábrica de cemento, que era un negocio satelital de este grupo, ¿no? Y yo entro y en ese momento la empresa había perdido más de la mitad de su capital. ¿Y entra como empleado? No. Este señor Villegas me llama un día y me dice, te regalo mis acciones. Y él me dice, está muy mal la empresa, una situación muy complicada. Y claro, yo había vuelto al país con una maestría, en esa época era un caso raro, y me plantean este señor Villegas, y después yo le comento a mi padre, y mi padre me dice, es razonable, que yo entré en lugar de este señor Villegas. Yo tenía 27 años cuando me hacen esa propuesta, y yo entro a los pocos meses después de cumplir 28 años como presidente ejecutivo de la empresa.
porque el señor Villegas le confiere sus acciones, diciéndole... No llega a pasar mis acciones, pero me dice yo voy a terminar mi gestión y entra tú. Ya. Un poco era la última esperanza, ¿no? De todo. Porque había juicios, había intervención de los acreedores, de los trabajadores, era un lío. Entonces yo asumo el desafío, entro, tenía 28 años y trabajando poco a poco voy resolviendo los problemas más álgidos el primer año, y después de resolver los problemas más álgidos ya me empiezo a dedicar a la producción, al mercado. Ahí tengo que cortar primero, porque esa es la parte. ¿Cómo? O sea, ¿cómo fue la fórmula? Porque ahí entramos a algo muy parecido que años después lo tuvo que vivir. Se adaptó. Entró, dijo, ok, comencemos a analizar. ¿Se acuerda cuáles fueron los temas más álgidos en ese entonces? Y alguno, a ver, que me cuente cómo lo resolvió. Es interesante porque tú sabes que hay una reunión empresarial en Santa Cruz hace muchos años, ya 10 años creo, que se llama el EXMA. Ya. Donde vienen expertos de todo el mundo y exponen, y van los empresarios, les cobran $500, $1,000 por entrar un par de días, pero escuchan experiencias muy buenas de gente del exterior. Y hace un par de años me invitaron, primera vez que un boliviano intervenía, y me hicieron esa pregunta. Me dijeron, usted ha hecho una empresa de menos, de negativo, a ser una gran empresa. ¿Cómo lo ha hecho? Queremos que explique. Entonces, para explicar cómo lo había hecho, yo me reuní con el equipo de gente, no solamente con los que trabajan conmigo, sino con algunos que incluso se habían retirado o se habían jubilado, y les comenté, les dije, a ver, ¿cómo podríamos explicar en pocas palabras cómo hemos cambiado radicalmente Sovos? Y llegamos a la conclusión de que fueron 5 cosas, no muy complicadas. Primero, hicimos el mejor equipo de profesionales de esa época, ¿no? Economistas, ingenieros, contadores, auditores. Lo mejor que se podía conseguir en el país lo llevamos a trabajar. Yo comencé trayéndome la mejor gente de la Universidad Católica, porque yo había sido ayudante de cátedra en la Católica y conocía a los más jóvenes, los llevé a trabajar conmigo. Pero claro, no solo necesitábamos economistas, ¿no? Claro. Necesitábamos ingenieros, gente que había estudiado en Oruro, vimos que en Oruro había excelentes ingenieros, contadores, en fin. Entonces hicimos un equipo de primera. Y no solamente los ejecutivos, el directorio también. El directorio era de lujo. Estaba el presidente de los empresarios privados, estaba el mejor abogado de Bolivia, estaba el mejor negociador. No, pues estaba el socio de Pricewaterhouse. Y claro, yo era un chango de 28 años, pero tenía el mejor directorio que se podía hacer en Bolivia en el año 87, ¿no? Entonces, una vez que hubo un equipo así de primera, decidimos utilizar planificación estratégica. Bueno, inicialmente había que sobrevivir, ese era el único objetivo estratégico. Pero como sobrevivimos y resolvimos los problemas más acuciantes, ya empezamos a hacer planificación estratégica a 3 años, ¿no? O sea, un presupuesto para el siguiente año y para los 2 siguientes años. Y las metas. Y era muy interesante porque después de varios años evaluamos y cumplimos todos los objetivos que nos habíamos planteado. Nos equivocamos en el tiempo, tal vez no fue los 3. Tardaron más de los 3 años a algún momento, pero habíamos cumplido todo, ¿no? Entonces, equipo, plan, y después fuimos atrevidos, desafiantes. Trabajábamos en Viacha y no dijimos nos buscaremos un socio cruceño para fortalecer. No, nos buscaremos un socio internacional, el socio de la mejor empresa cementera del continente. Empezamos a investigar, fuimos a la Argentina, no encontramos una empresa así mucho mejor, interesante. Fuimos a Chile y encontramos una empresa espectacular. Poco a poco empezamos a tener relación y demás. Y en algún momento nos asociamos, nos compraron ellos un 15% de la empresa, no, 20%. Entonces ellos tenían un lugar en el directorio, nosotros seguíamos siendo los dueños, teníamos la administración, pero teníamos el apoyo y la experiencia de esta Totalmente. empresa. Y bueno, y después de unos años
decidieron irse, entonces nos buscamos un socio mejor, un socio inglés de Inglaterra, muy grande. Y así, después un socio mexicano. Entonces, esta metodología de asociarte con empresas extranjeras que tienen una gran Vasta tecnología, experiencia que vos es muy... Y que la he aplicado no solamente en Soboce, ¿no? Cuando compro el Hotel Los Tajivos, me he hecho socio de la cadena más grande del mundo en hoteles, de Marriott. Entonces, Los Tajivos es parte de la cadena Marriott. De la cadena Marriott. No perdemos la propiedad de la administración, pero somos parte y somos socios del Hotel Marriott en Santa Cruz. Entonces, el asociarte con empresas extranjeras nos ha dado muy buenos resultados, ¿no? Obviamente cuidándote que no te quieran subir a la cabeza, ¿no ve? Síguenos en Facebook y YouTube como QD Show, en Instagram como QD Show Oficial y como QD Show Bolivia en TikTok.